Bueno, buenos días. Continuando el tema, esto sería un cuarto de refrigeración, un cuarto frío, el adecuado. La mercancía montada en estivas, con las órdenes ya listas para salir y despachar. Los ventiladores o el cuarto de refrigeración debe estar en la parte de arriba para que el aire circule. Si la persona me llega a colocar este motor en la parte de abajo, ¿qué va a pasar? Me va a enfriar la parte de los víveres en la parte de abajo, pero el cuarto de arriba va a estar con el calor. Las lámparas deben estar como la normatividad lo dice, cerradas, no deben tener un fácil acceso para que el vidrio estalle y contamine, sino deben ser protectores. ¿Listo? El sistema de las carnes, también tenemos este cuarto frío, este ejemplo. La única es que acá por lo menos se colocan unas telas o unos paños, ¿con qué fin? De que cubran la canal, con el fin de que la carne no se oscurezca o no se queme por la cantidad de frío. ¿Ven? La separación deben estar en una buena separación y la otra es que no deben estar tocando la canal, el suelo. Otra cosa, cuando ustedes me compran una carne y es dura, cuando ustedes dicen, uy, esa carne estaba muy dura, es que el toro estaba viejo. No, no es que el toro estaba viejo. Lo que pasa es que la sacrificaron y no dejaron el tiempo de maduración. Es decir, el sacrificio de la res inició hoy y de 72 horas después es que pueden comerse esa carne, o sea, después de haber hecho ese proceso de maduración. Si ustedes me la matan en el momento de la res y la comen ahí mismo, eso implica el por qué la carne está dura. Tipos de contaminación que existen para dañar afectan nuestra producción. Profe, todos, sí, pero es que se dividen en tres grupos: física, química y biológica. La física se da con menor frecuencia al tener como pelos, pelusas y uñas. Un ejemplo, ¿quién tiene gato en la casa? Los que me hayan dicho yo, sean conscientes que el animal es muy bonito, el gato es muy bonito, pero lastimosamente él se activa en la noche. O sea que él empieza a caminar por el paredón, por la sala, por los muebles, por todos lados, ¿cierto? Él se coloca a jugar y empieza a dejar su rastro. Pero profe, yo tenía entendido que hay una enfermedad que produce el gato, que es la toxoplasmosis. No se encuentra en la saliva, no se encuentra en el pelo, no se encuentra en el popó. Efectivamente, vamos a hacer un ejemplo. Cuando el gato va a hacer popó, ¿qué va a hacer? Rasga el piso y él defeca ahí, tapa nuevamente y después hace un proceso que se llama acicalarse, es decir, limpiarse. O sea, con la misma saliva empieza a lamerse el ano y después el vello. Entonces, ahí está la combinación: saliva, pelo y el rastro de la materia fecal. Entonces, en esos tres lados encontramos el problema de la toxoplasmosis. Y más que todas las mujeres que no han tenido niños pueden tener problemas por esa enfermedad, ya que el pelo o la toxoplasmosis, cuando resulta siendo positiva, es abortiva. ¿Listo? Señoritas, tengan mucho cuidado, o señoras, tengan cuidado. La química se da por tener pesticidas, detergentes, insecticidas y desinfectantes, entre otros. Por lo general, ustedes siempre lo van a tener al alcance de apenas abrieron las puertas de lo que fue la cocina, debajo del lavaplatos, siempre van a tener lo que son los químicos. Y eso inmediatamente por una sola gota tienen la problemática que contaminaron o envenenaron a alguien. ¿Listo? La biológica puede ser causada por bacterias, mohos, hongos, levaduras y virus deteriorando los alimentos. Un ejemplo que hemos visto claramente es el que me haya comido pan. ¿Quién ha comido pan? Profe, todos. ¿Quién no? Sí, pero la pregunta es, ¿han hecho alguna vez o han visto el moho o el hongo del pan? Que ustedes lo que hacen es, el que lo haya hecho es normal porque no tenía este conocimiento, pero ahora en adelante no me lo vuelvo a hacer. ¿Qué va a hacer? Retiran el pedacito del hongo, ¿sí? Y dicen, ¿cómo hacerlo? Error, ya el pan tiene el hongo completo. Lo que hizo fue que él dijo, por este lado el hongo se puede pronunciar y ahí es donde se va a manifestar, pero ya toda la estructura del pan tiene hongo. Factores que favorecen el crecimiento bacteriano. Existe el tiempo, la temperatura y el oxígeno, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar acá? El tiempo se da, si se les da el tiempo suficiente, el número de bacterias puede multiplicarse y se les proporcionan las condiciones óptimas, se duplican en el menor tiempo. Es decir, si por cada un minuto hay 2000 bacterias, en una hora, ¿cuánto habrá? En 10 horas, ¿cuánto habrá? En 12 horas, ¿cuánto habrá? O en 24 horas, ¿cuántas bacterias se pueden multiplicar? La temperatura, las bacterias que se producen en amplia variedad de temperaturas, pero a temperatura cercana
a las del cuerpo humano alcanzan su mayor reproducción. Por eso los alimentos a temperatura ambiente permiten un rápido crecimiento de bacterias y tienen mayor riesgo de producir enfermedades. Zonas de seguridad de 5 grados a 0 grados, perfecto. Las bacterias no se matan, no se mueren, pero se quedan sin reproducirse. ¿Sí? De 5 grados a 60 grados, zonas de peligro, temperatura en las que crecen rápidamente las bacterias. ¿Sí? Y después de 70 grados para arriba, inmediatamente lo que vamos a decir está perfecto. No tiene ninguna bacteria. ¡Ojo! Pero está muy bien. Yo maté la bacteria y la dejé ahí después de los 70. Pero dejé mi pedazo de carne expuesto. ¿Qué va a pasar acá? El oxígeno. Casi todas las bacterias necesitan aire para sobrevivir. O algunas se reproducen en el ambiente sin oxígeno. Con lo cual se pueden crecer fácilmente en preparaciones incluyendo trozos voluminosos de carnes, una pierna de cerdo, un bloque de jamón, un matahambre, un embutido, por ejemplo, ¿no? Entonces, inmediatamente, si la bacteria está acá y está en el aire, ¿qué va a hacer? Va a atacar nuevamente nuestra carne e inmediatamente se va a contaminar y van a producir nuevamente las bacterias. ¿Ven? Entonces, no es que porque la comida sea fría, ya estuvo lista y no necesita volverse a calentar. Sí, señoras y señores, ténganle mucho cuidado cuando vuelvan a comer comida fría. ¿Listo? Otro factor que favorece es la humedad. El agua es un elemento indispensable para la vida, incluida los microorganismos. Cuanto mayor sea el contenido de agua en un alimento, más fácil será que crezca en los gérmenes, contaminándolo y alterándolo. Los alimentos con bajo contenido de agua, como las legumbres secas, el aceite, la leche en polvo y el bacalao en salazón, son adecuados para el crecimiento de microorganismos y por ello se alteran por crecimiento bacteriano. Es decir, una vitrina que ustedes vean que esté así totalmente sudada, implica que ahí están volviéndose a generar microorganismos de bacterias. Entonces ténganme mucho cuidado con esas vitrinas que a veces sudan tanto, porque ya tienen bacterias dentro. Los mecanismos de contaminación. Contaminación de origen es aquella contaminación que ya viene implícita en el alimento. Un decir, que viene de la finca y la finca no tuvo una adecuada limpieza, no tuvo alguna adecuada manipulación y ahí viene la contaminación. La contaminación cruzada se ve prácticamente en nuestras casas. Una tabla limpia, colocamos un pescado, dejamos la suciedad, colocamos un tomate, preparamos el alimento hacia el plato, inmediatamente todo tuvo el rastro del pescado. Profe, eso sí sabe todo el pescado, hasta la ensalada. Claro, si no limpiaron nunca la tabla, ahí van a tener las problemáticas. ¿Cuántos tipos de tablas de picar conoces? 2. En realidad son 7 tipos de tabla y según su color y sus usos o función. Aquí encontramos los tipos de tablas de picar. Roja, amarilla, azul, verde, marrón y blancas y la de madera de bambú, que esta necesariamente, lo voy a decir, está prohibida. ¿Por qué la madera no está prohibida? Porque se ha hecho un estudio y cada vez que se corta encima de esta tabla se hacen rajaduras o hendiduras. ¿Qué quiere decir esto? Que hay filtración de agua. Se ha cortado la tabla por la mitad y se ha visto que la tabla está húmeda y de la sangre, el agua, todo lo que ha pasado por encima de ella, la madera la ha absorbido y ahí tienen un mundo de parásitos el cual está cultivándose por medio de esta tabla. ¿Qué va a pasar nosotros acá? Por eso decimos que está prohibida. Incluso si ustedes tienen tablas de madera en su casa, les voy a recomendar algo, que la saquen al sol y va a ver que la misma madera va a botar la humedad. Ojalá cuando esté haciendo un sol muy fuerte y va a ver que así les quitan la humedad que tienen dentro de la tabla. Ahora, la tabla roja es, vamos a diferenciarlas muy fácil por su color. Entonces, el color rojo hace a las carnes y a las terneras, ¿sí? Las amarillas, ¿se acuerdan los pollitos cuando eran amarillos? Inmediatamente a las aves. La azul, mares, ríos, peces, todo lo que sea de mar o comida del agua. La verde, frutas y verduras y vegetales, más que todo, ¿sí? Entonces ahí mismo vamos a picar esas dos. La marrón, que son los productos cocinados, es decir, que yo ya hice un pedazo de carne de mi sancocho y ya está lista solamente para picar, porcionar y servir a los platos, ¿sí?
Las pastas, quesos y pan se utilizan con la blanca, pero nosotros conocíamos la blanca y la beige, y la de madera, ¿cierto? Ahora, hay otra problemática, hay otras tablas que la gente ha dicho, bueno, pero ya va, yo quiero participar el mundo de los veganos, el mundo de los vegetarianos y el mundo de las panaderías. ¿Por qué, profe? Si aquí aparece el pan. Sí, pero es que las panaderías me han dicho a mí lo siguiente, si yo pico un queso encima de una tabla blanca y voy a llevar un pan, ¿qué va a pasar con el queso? Se humedece, inmediatamente se daña el queso, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar nosotros acá? Ellos están pidiendo la tabla color beige que sea aprobada para tan solo utilizarla en lo que es la parte de panadería. Los mundos de los veganos que no provienen, no comen nada de lo que provenga de los animales, es decir, ni un huevo ni un lácteo, ¿sí? Es color púrpura. Y los vegetarianos que sí comen productos derivados de los animales, es decir, mantequillas, lácteos, quesos, huevos, que son de color naranja y son los vegetarianos. La otra tabla que está por presentación, y esa sí ya está siendo aprobada, es para los restaurantes de cocina, que es la tabla negra, que es solamente para llevar a exhibir un plato a la mesa, regresarlo y cocinarlo. O sea, no se va a picar, no se va a hacer nada, solamente es de exhibición la tabla negra. Encontramos las enfermedades que se dan por la ingesta de alimentos contaminados. Encontramos la salmonela, la listeria, la Escherichia coli y el Bacillus cereus. La salmonela normalmente se encuentra en el tracto intestinal del hombre y animales, alimentos asociados por las carnes crudas, pollo, huevos, leche, etc. ¿Qué va a pasar acá? La pregunta es, ¿han visto una gallina? Sí, profe, listo, está bien. Ahora, la pregunta es, ¿por dónde hace popó la gallina? Por el ano. ¿Y por dónde tiene huevos la gallina? Por el ano. Entonces, inmediatamente podemos decir que el huevo está contaminado, pero adivinen dónde estará contaminado. Por la cáscara. De ahí nace la pregunta, y es muy buena para aclararla. ¿Los huevos van o no van dentro de la nevera? Los que me digan que no van dentro de la nevera, tienen razón. Y los que me digan que van dentro de la nevera, también tienen razón. ¿Cómo así, profe? Aclarémosla. No van dentro de la nevera si no los lavan y lo desinfectan. Pero si los lavan, los higienizan, los desinfectan, perfectamente pueden ir en la nevera, porque para eso hay un lugar específico. Para eso cada nevera tiene unos recipientes, o se les llaman unas hueveras, el cual uno puede colocar esos huevos, ¿sí? ¿Cómo vamos a desinfectar un huevo? Inmediatamente lo pasamos por agua, y ojalá una esponja de esas, de las amarillas, de las más baratas. Uno, por favor, lo lavan, lo limpian, le quitan los rastros de materia fecal, lo sumergen en agua o le echan hipoclorito, el cloro, 1 litro de agua por 1 mililitro de cloro, y lo dejan en aspersión por 5 minutos y después lo retiran con abundante agua. Si lo van a sumergir, perfecto, de una vez prueban qué huevo está fresco y qué no. El que está fresco está al fondo, el que está más de 8 días está en la mitad del flotando, y el que pasó de 15 días está en la superficie. Entonces esos son huevos que ya hay que gastarlo más rápido o ya no están sirviendo. ¿Listo? Encontramos las listerias, son causadas por la bacteria de los alimentos crudos procesados hechos con leche no pasteurizada. Encontramos los quesos y la leche. Profe, eso es mentira. Nosotros antes en el campo podíamos tomar la leche recién ordeñadita de la vaca. Sí, tienen toda la razón. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya ha cambiado. Ya el campo le han metido mucho más fertilizantes, ya todo tiene que ser más rápido, porque si no, no crece, no tiene producción y no están ganando dinero, ¿cierto? Entonces, por eso mismo también me afecta a mis productos lácteos. Encontramos la Escherichia coli, es un alimentante normal entre el intestino de animales y humanos. Inmediatamente aquí encontramos la parte de lo que es la materia fecal. La mosca pisa materia fecal y después va y pisa nuestros alimentos. Es decir, que la mosca es un mecanismo de transmisión rápida para esta bacteria. También tenemos la otra problemática en la que son las relaciones sexuales. ¿Cómo así? Sí, claro, efectivamente, cuando tienen relaciones anales y después transmiten a vaginales. Es decir, cuando hacen cambio. Igual el hombre también puede estar siendo perjudicado, porque si no utiliza un preservativo,
inmediatamente se va a ver afectada, porque la bacteria puede adquirir por la parte del tracto del hombre. Ahora, la otra problemática que también tenemos son en las niñas o en los niños pequeños. ¿Cómo así, profe? Sí, claro, cuando las niñas hacen popó y no me van las mamitas o los papitos y las lavan, las limpian. ¿Por qué? Porque ellas, al prestarle atención cuando están haciendo popó, ellas de atrás hacia adelante llevan la materia fecal y por eso es que se encuentra esta bacteria ahí. La bacteria es muy silenciosa, la bacteria puede durar entre 8 y 15 días ¿esto qué? En pronunciarse o en identificarse. ¿Qué va a pasar ahí? Fiebre, hematomas, edemas van a salir, ¿sí? Hinchazones, que les toca que hacer antibióticos, cirugías, meter mechas, retirar materias que ya le hayan salido en esos mismos hinchones. Pues evitemos tenerle más cuidado ahora a nuestros hijos y también en nuestras relaciones sexuales. ¿Ok? Igual, también cuando nuestros alimentos, también tengamos mucho cuidado. La otra que encontramos es la Bacillus cereus. Es una clase de bacterias productoras en las toxinas que están presentes en los alimentos y pueden producirse rápidamente a temperatura ambiente. Otro problema que lo vemos es en las pastas, en los granos y en los arroces. ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros tenemos el arroz. Profe, pero yo hago arroz de 3 y 4 días. Sí, claro, todo el mundo puede hacer arroz en 3 o 4 días. Pero la problemática es que tú tienes que hacer algo. Tú hiciste el arroz, agarras el recipiente en el que lo vas a guardar, lo lavas muy bien, lo secas e inmediatamente desmoldas el arroz y lo guardas. Esa es la solución para poderlo hacer. ¿Qué hacemos normalmente nosotros? La tapa con todo y olla, se mete dentro de la nevera y así al tercer o cuarto día es que están terminando de comer el arroz en la misma olla. Si ahí está el punto de producción de la bacteria. ¿Ven? ¿Sabes cuál es la bacteria de moda? Se llama la Helicobacter pylori o la famosa pylori. La Helicobacter pylori es una bacteria que posee la increíble capacidad de sobrevivir en uno de los ambientes más inhóspitos de nuestro organismo. El estómago, que presenta un medio extremadamente ácido con un pH inferior a 4.0, la acidez del estómago es uno de los mecanismos de defensa de nuestro organismo para las bacterias que son ingeridas en los alimentos. Pocos son los seres vivos que logran sobrevivir en un ambiente tan ácido. Pero esta bacteria es tan inteligente que ustedes no me lo van a creer. Si ella se ubica primero en la derecha, después ve que hay mucha parte ácida, se ubica hacia el lado izquierdo. Y después, si ve que ya está en los dos lados inmediatamente tan saturada del ácido, entonces ella termina ubicándose en el tracto, en la boca del estómago. Por eso es que a veces las personas sienten ardor o quemazón en la boca del estómago. Los síntomas: dolor o incomodidad, generalmente quemazón en la parte superior del abdomen, sensación de hinchazón del estómago, saciedad rápida del hambre, generalmente después de comer tan solo una pequeña cantidad de alimento. Estos síntomas reciben el nombre de dispepsia. En caso de las úlceras, las siguientes señales y síntomas también son comunes: náuseas y vómitos, heces oscuras y anemia. O sea que esta misma bacteria me puede conllevar a un cáncer, porque una anemia es un cáncer, ¿cierto? Entonces tienen que tener mucho cuidado con esta bacteria. ¿Esta bacteria se puede vivir con ella? Claro, efectivamente se puede vivir con ella. Se despiden de los fritos, de la salsa, de las comidas en la calle, y lo único que tienen que hacer ustedes es comer a la plancha, sancochado y en su casa. Profe, si a mí me gusta el picante, ¿será que yo puedo comer teniendo esta bacteria? No, ella misma se activa y le ataca a su organismo. Ojo con esto, la persona que me diga que la bacteria ya se curó, que ya no la va a tener, que nunca va a sufrir más de ella, eso es mentira. Si sobrevive a un ambiente tan ácido, que es la parte del estómago, ningún medicamento lo van a matar tan fácil, ¿sí? ¿Qué es lo que lo va a hacer usted? Dormirla. Pero inmediatamente tiene que tener cuidado. Cuando empiecen los desórdenes alimenticios, ella vuelve y sale y ataca más duro. ¿Estamos claros por ese lado, no? Cualquier pregunta, al WhatsApp. El rotavirus es otra bacteria que encontramos bastante y esta es familiarizada. Hace muchos años existía el famoso cólera. El cólera lo encontramos por la suciedad y el agua no tratada, ¿cierto? El rotavirus es una prima hermana de ellas, o un hijo de ellas, por así decirlo. Y la encuentran en varios tipos, en 8 grupos, A, B, C, D, F, G y H.
¿Qué va a pasar? En el rotavirus, por lo general, existe en el esquema de vacunación. Y en los niños menores de 5 años es letal, es muy peligroso, ¿sí? Pero cuando me tienen las vacunas al día los niños, no tienen ningún problema. Recuerden que las vacunas son excelentes mecanismos de inmunización.